Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles, que es 26 de febrero de 2020, miércoles de carnaval. Estamos con Fernando Butazzoni, buen día. Buenos días. Marcos Metol, ¿cómo te va? Buen día, Emiliano. Armando Sartorotti, otra vez como invitado. ¿Qué tal, Armando? Buenos días. Y como debutante en las tertulias, lo hemos tenido otras veces como entrevistado, pero ahora en este lugar, en esta responsabilidad, Diego Sanjurjo. ¿Cómo te va, Diego? Buen día, muchas gracias por la invitación. Lo ubican a Diego, él es doctor en ciencia política por la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en políticas públicas, seguridad y armas. Ha sido asesor del Partido Colorado en la última campaña electoral, ¿no? Así es, así es. Pero acá lo vamos a tener analizando distintos asuntos. Desarmado. ¿No? Desarmado, además. Bueno, esperemos, ¿no? Vamos. Primer tema. Laura Raffo, candidata a la Intendencia de Montevideo por la coalición multicolor, recorrió ayer el asentamiento Aquiles Lanza en Malvin Norte. La economista estuvo acompañada, entre otros dirigentes, por el futuro secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y por Pablo Bartol, ministro designado de Desarrollo Social. Durante la actividad, Raffo criticó a la gestión del Frente Amplio en la Intendencia por lo que había observado en ese lugar, por lo que se encontró en esa vuelta. Falta de saneamiento, problemas de limpieza, déficit de iluminación. Cuando se disponía a hablar con la prensa antes de retirarse, algunas personas arrojaron piedras contra Laura Raffo y sus colaboradores. No importa que haya piedras, acá lo que importa es que hace 1 hora y media que estamos recorriendo con un grupo de vecinos que nos está planteando que tiene dificultades en serio. Y esa es la realidad. Hay dificultades y no las están resolviendo. No pasa nada. No pasa nada. Este es el Montevideo que estamos viendo. Es el Montevideo, yo lo acabo de ver. Entré en la casa de los vecinos, me lo mostraron, el basural al lado. Casa sin baño, no hay saneamiento, hay ratas. Que nos vamos a asustar por 2 piedras. Todos ellos me recorrieron conmigo, digo. ¿Cuál es el problema? El problema acá son los gobernantes. El problema acá son 30 años de una gestión que no atendió estas necesidades. Y ahora hay que atenderlas. En su diálogo con los periodistas, Raffo agradeció a los candidatos frente amplistas Carolina Cose y Álvaro Villar por reconocer que hay un Montevideo olvidado y con necesidades urgentes que atender. Y después apuntó directamente contra el exintendente que aspira a la reelección, Daniel Martínez. ¿Dónde está Daniel Martínez? Yo no creo que Daniel Martínez se pueda golpear el pecho hablando de que resolvió problemas de basura, saneamiento, iluminación, siguió diciendo la candidata. ¿Cómo vieron este episodio? Segunda presencia de Laura Raffo en barrios marginados, sobre todo en Casaballe, la primera vez con Guido Manini Ríos, por ejemplo, acompañando. Fernando. Bueno, estupendo. Realmente creo que ha sido un gran acierto de campaña, digamos, de la candidata, el haber elegido esos lugares, el tener ese discurso, el tener ese aplomo, ante una situación muy desagradable y muy repudiable, por supuesto, y muy poco frecuente también, ¿no? Porque hay que decir que ni en las elecciones nacionales ni en otras elecciones municipales era común, no es que no hubiera habido. Recuerdo un señor que creo que había salido de un psiquiátrico y le tiró una pedrada a Mujica en las elecciones del 2010, pero un caso totalmente aislado. Ayer Mujica recordaba que a él le tiraron un manzanazo. Un manzanazo. Y bueno, y estuvo, claro, presente en el recuerdo el caso de Daniel Martínez, que en esta campaña electoral recibió un huevazo, ¿no? Claro. Son episodios aislados, pero creo que son repudiables. Y creo también que merecen no solo el repudio, sino también la reflexión y la investigación acerca de eso, porque en esos lugares obviamente hay muchos ojos, mucha gente que sabe, que ve, se conoce todo el mundo, etcétera. No creo que se haya formado un comando para ir a hacer eso desde otro lado, de gente del barrio seguramente. También es cierto que eso le pasa a otros, ¿no? Cuando van a alguno de esos barrios, le pasa a la policía. Ni que hablar que le pasa a la policía, claro, pero le pasa a los médicos, le pasa a los enfermeros, ¿no? Claro. ¿Cuántas situaciones de violencia han vivido, no? Entonces, pero creo que es un acierto desde el punto de vista de la estrategia electoral haber entrado allí, haber iniciado una especie de recorrido por esas zonas de Montevideo. Sin duda alguna, una zona en la cual se podía suponer
en la previa que, o se puede suponer, que la coalición multicolor tenga pocos votos, si no tenga la mayoría de los votos, entonces me parece muy razonable. Pero además es la zona en la que desde el momento que se conoció el nombre de Laura Raffo se plantearon críticas, ¿no? ¿Qué conoce Laura Raffo de Casaballe, bueno, etcétera? Pero para eso justamente están estas cosas, ¿no? Es decir, un gobernante no tiene que ser una especie de Wikipedia andando, digo, es una persona que se va enterando de las cosas, que va a los lugares, que habla con la gente, que escucha y que comprende muchas veces situaciones que tal vez de otra manera no las puede comprender. Entonces yo repito, me subrayo la inteligencia y el acierto de este tipo de movida. Marcos. Sí, sobre las pedradas, efectivamente, según me cuenta gente que estuvo en las recorridas, se trata de un caso aislado. Durante toda la recorrida no hubo ningún tipo de problema, lo cual no quiere decir que no haya sido un evento peligroso, ¿no? Fue un tema de puntería nomás para que no se sufrieran peores consecuencias. Y que yo creo que evidentemente no responde a una cuestión político-partidaria, es más grave todavía, responde a un deterioro y a una violencia, a una dificultad en la relación de convivencia que va mucho más allá de lo político, como bien decía Emiliano, ¿no? Que afecta a profesionales y a servidores de distintas áreas. Puntualmente, el Aquiles Lanza es un asentamiento muy complicado. Yo en la época que estuve en la Facultad de Ciencias en Malvin Norte, en algunos casos de extensión íbamos por el barrio y a Aquiles Lanza no se podía entrar, ¿no? Los estudiantes universitarios de la facultad no podían entrar a Aquiles Lanza. Quiero decir que hay un contexto muy difícil y me parece sumamente importante que en este caso la candidata Raffo haya decidido comenzar sus recorridas en los lugares más críticos, ¿no? Comenzó en Casaballe, en esa localidad que reúne tantos barrios en situaciones de gran dificultad, y de alguna manera creo que también ha sorprendido con esta postura, ¿no? Porque es verdad, a priori uno decía, bueno, Raffo va a tener dificultad para poder tener llegada a los barrios de la periferia de Montevideo, y ella en su primer movimiento va a Casaballe, que además es un bastión de cabildo abierto. Fue el lugar elegido por Guido Manini cuando empezó su carrera presidencial en abril del año pasado, ¿no? Donde tiene muchos referentes. Y además hace otro movimiento, Raffo, que es la reunión con Valeria Ripoll de ADEOM. Entonces creo que hay dos movimientos ahí muy interesantes de partida de Raffo, y desde luego no se acota solamente a la candidata de esta coalición, porque también los candidatos del Frente Amplio están poniendo énfasis en recorrer los asentamientos, y creo que esto le da es un punto nuevo, distinto, por lo menos en el arranque de esta campaña, y yo creo que es muy bueno, teniendo en cuenta que hay más de 300 asentamientos en Montevideo y hay una situación de inseguridad, hay una situación de dificultad en cuanto a la higiene pública, ¿no? En este momento que se está hablando tanto del coronavirus, bueno, no es necesario que llegue el coronavirus para darse cuenta que en estos lugares hay problemas de higiene muy serios y mucha gente está expuesta a múltiples infecciones. Armando. Sí, fue un incidente. Primero el incidente fue un incidente absolutamente puntual, fueron 4 o 5 piedras. Una de las piedras le pegó al lente de David Puig, el fotógrafo español que acompañó a Luis Lacalle Pou en toda su peregrinaje electoral. Es el fotógrafo oficial de Lacalle Pou. Y otra piedra del tamaño de una pelota de golf le pegó a una señora que estaba con una bandera de Cabildo Abierto, justamente. Pero no pasó de ahí. Incluso alguien en el grupo, tratando de proteger a la candidata, dijo, bueno, nos vamos, y ella dijo, no nos vamos nada, nosotros nos quedamos acá. Antes incluso de hablar con los periodistas y de escuchar esto que estábamos escuchando ahora. Yo creo que la estrategia, como decía Fernando, es muy buena, es muy inteligente. Hay zonas que probablemente, como toda la franja costera, en donde tengan una muy buena votación ya de por sí Laura Raffo, pero el hecho de aprovechar el caudal electoral
que ya Cabildo Abierto pudo recoger en elecciones anteriores ahí en esas zonas, hace que esta estrategia sea muy inteligente. Por supuesto que mezclan cosas, ¿no? Juego, ¿no? Porque lo que hace Laura Raffo es explotar una debilidad que se suponía que tenía, ¿no? Va a esas zonas que le marcaron enseguida los críticos, no las conoce, quién la vio allí, va y lo que hace es resaltar déficits muy grandes que hay de gestión de la Intendencia. Claro. En otras zonas de Montevideo hay toda una discusión sobre si la Intendencia hizo o no hizo, sobre si la basura se levanta o no se levanta. Allí está clarísimo que hay unas carencias enormes, ¿no? Digo, cuando nosotros vemos a los otros de Montevideo caminando por los barrios o caminando por el centro y vemos que caminan por la calle porque en sus propios barrios no hay veredas y nunca hubo veredas. Entonces, eso es parte de la marginalidad. Si hay algo que el Frente Amplio no pudo entender, es que esto no se solucionaba solo con plata. En los cantegriles, en los barrios marginales, la gente cambió la bicicleta por moto y la moto por un auto, pero sigue viviendo en el cantegril y sigue viviendo en las mismas condiciones de marginalidad. Dejo otro comentario para el próximo intervención. Vamos con el punto de vista que falta. Sí, yo voy a ir un poco por otro lado. Ayer, después de ver el video, hablé con Andrés Ojeda, uno de los primeros, con mi amigo Andrés Ojeda, que es uno de los primeros suplentes. No, le pregunté un poco qué había pasado anoche y él me habló de otra experiencia que tuvo cuando estuvo recorriendo barrios de la periferia en las elecciones nacionales, hablando de seguridad, y me contaba que de vez en cuando en algunos barrios escuchaban tiros al aire, por ejemplo, ¿no? Y entonces voy a hablar de otro acierto que me parece que está teniendo el equipo de Laura Raffo, que es el de hablar justamente de seguridad, de plantear ese tema más allá de que no es una de las competencias de la Intendencia. ¿Y por qué lo digo? Porque ¿cómo se explica que haya barrios en Uruguay, asentamientos que durante décadas parece que viven en otro siglo, ¿verdad? Que no tienen aceras, que no tienen saneamiento, que no tienen luz, que no tienen agua, que no tienen nada? Yo creo que en gran parte se explica por justamente la inseguridad que hay ahí. Es decir, lo sabemos de la cooperación al desarrollo en países de América Latina y de África y de Asia. Si no hay seguridad, si no hay paz, no hay desarrollo posible. Es decir, no hay políticas públicas que puedan funcionar, ni educativas, ni de salud, ni de absolutamente nada. Y lo que tenemos hoy en Uruguay son barrios enteros en los cuales reina la anarquía. Es decir, hay donde el más violento, el más fuerte se impone, donde el Estado no está en ninguna de las áreas, por supuesto que no, pero la primera necesidad de esos ciudadanos, me parece, la primera necesidad de esos barrios es contar de vuelta con seguridad. Es más, yo creo que si fuesen barrios seguros, si se lograra pacificar los asentamientos, por sí solo empezaría a florecer comercio, educación. Pero para seguridad tiene que contar con el Estado, y el Estado no está. No está ausente. Pero primero por eso mismo tiene que estar el Estado, y la seguridad va a venir de la mano del Estado. Por eso mismo, yo creo que la Intendencia es un acierto que también busque maneras de encauzar la seguridad de estos barrios. Porque la verdad es que, además, no solamente dependen estos barrios de la seguridad de estos barrios, porque sabemos que donde se venden las drogas, donde se desguazan los autos robados, donde se venden los electrodomésticos que se roban, es justamente en estos asentamientos, en estos barrios. Entonces, en la medida que sigan siendo inseguros, no solamente sufren y se bloquea cualquier desarrollo de los asentamientos, sino que en general se perpetúa la violencia que nos está consumiendo a todos, en todo Uruguay. Yo coincido totalmente con Diego que se puede hacer mucho por la seguridad desde la política departamental, por más que no sea uno de los cometidos, sí a través de políticas de seguridad ciudadana, a través de lo que es la iluminación, de lo que es mejorar los servicios de transporte, las frecuencias, sobre todo lo que es trabajar en los espacios públicos, se genera un entorno, por supuesto, que de alguna manera disuade, ¿no? al delito en muchas zonas. Y creo que si bien se ha trabajado sobre eso en algunas zonas del centro de Montevideo, ¿no? Uno piensa qué distinto es ahora pasar cerca de la Plaza Liber Sereni, antes eso era un baldío, ¿no? Donde uno temía pasar por ahí en algunos momentos de la noche o en algunos lugares de la aduana. Bueno, yo creo que ese tipo de intervenciones que también se han hecho en otros barrios necesitan, yo creo, una estrategia que logre consolidar
justamente, una política que vaya en el sentido de trabajar la seguridad no solo desde lo que es lo policíaco, que es muy importante, sino que es esta parte que tiene que ver con la prevención, y donde las intendencias departamentales tienen una gran importancia. Y además quiero recalcar también el papel de los alcaldes y de los concejales de los municipios, porque se ha visto a muchos de estos alcaldes y concejales en estas recorridas, y estas personas son referentes de los barrios, conocen a la gente. Son personas que de alguna manera habilitan de que otros políticos puedan entrar en estos lugares con una cierta seguridad, con un respaldo y de otra manera, ¿no? Creo que esto también, estos referentes que se han consolidado son un puntal importante a la hora de ir trabajando, ¿no? En relación la intendencia departamental y las alcaldías, ¿no? Dicen algunos mensajes de los oyentes que les llama la atención que se elogie la estrategia y los contenidos. Pregunta, por ejemplo, Gonzalo, Rafo no tiene propuesta. ¿Cómo es esto? Bueno, yo no puedo hablar de los contenidos porque no los conozco. Yo no sé si no los tiene o no los conozco yo por mi ignorancia, que sí es conocida. Ella misma dice que el programa va a estar listo en un par de semanas. Bueno, no, yo quería referirme un poquito a más en general, ¿no? Tal vez con una nota no tan optimista. Yo creo que hay un problema social que no es montevideano y no es uruguayo y ni siquiera es latinoamericano. Es un problema mundial, que hay un cierto sector de la sociedad que termina excluido y marginado. Y eso genera graves problemas en todas partes. En Estados Unidos hay ciudades de casas rodantes en las que, como se decía aquí, el Estado prácticamente no existe. White trash, le llaman white trash. O ciudades como Boston o como Chicago, donde hay problemas muy serios. Hay una calle en Chicago que es famosa por la cantidad de homicidios que desde el punto de vista promedial es, 50 veces superior al resto del promedio de Estados Unidos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que me parece que deberíamos todos reflexionar acerca de cuáles son los problemas estructurales que provocan que una sociedad democrática, abierta, libre, genere ese tipo de problemas. Yo no creo que sea solamente un problema de recursos, de medios, o solamente de malas políticas. Creo que hay otros problemas que son más de fondo, más estructurales, y que a los cuales encarnes el diente puede llevar mucho tiempo. Por lo tanto, sería muy bueno poder avanzar en eso de la manera más rápida posible, manera en la cual el Frente no lo hizo. Es decir, no estoy con esto justificando nada, digo, hasta ahora no se ha hecho, no lo ha hecho el Frente en Montevideo, no lo han hecho en otras partes del mundo, no lo han hecho en otras ciudades del interior. Hay problemas muy serios. En Maldonado hay problemas muy serios desde el punto de vista de la seguridad en algunas zonas. Entonces, creer que las cámaras de seguridad, llenar de cámaras de seguridad, convertir realmente al Gran Hermano en una realidad, puede resolver el problema, creo que es un error. Varios de los mensajes de los oyentes se sorprenden de que no hay mucho debate hoy acá. ¿Qué está pasando? Para debatir, ¿te mojó yo creo la oreja el oyente? Sí, exactamente. Los oyentes son varios. Dos cosas. Primero, está bien lo que dice Fernando. También hay ciudades que han revertido, tratando de integrar ese concepto de marginalidad al cual parece que acá muchos dirigentes del Frente se resignaron en estos últimos 15 años, a no combatir la marginalidad, sino que pensando que combatiendo la pobreza se solucionaba la marginalidad, y no es así, al contrario. Ciudades como Medellín, por ejemplo, tuvimos el alcalde de Medellín hablando acá, un tipo impresionante, con una personalidad increíble, dando estadísticas y dando cifras de cómo se revirtió la situación que tenía de marginalidad justamente y de inseguridad una ciudad como Medellín.
Entonces, hay ejemplos y hay casos en donde la lucha contra la marginalidad que no se resuelve en 2 días, que no es una cosa que el Frente Amplio haya creado, sino que venía de mucho antes, pero que evidentemente no supo combatir. Respecto a Laura Raffo y a la estrategia, si por un lado digo que está bien, que me parece muy bien por dónde arrancaron, creo de todos modos que hay cosas de las que se habla en genérico en forma absolutamente demagógica, ¿no? O sea, Montevideo, si hay un proceso en donde se elaboró una estrategia de Estado, fue el plan de saneamiento, aquel plan de saneamiento 1, todavía en dictadura, en 1981, que fue generando varias etapas financiadas por el BID fundamentalmente, ¿tá? Hoy creo que está en saneamiento 6 o 7, una cosa así, en donde el 91% de Montevideo tiene cobertura de saneamiento. O sea, tiene de las mayores coberturas, me atrevería a decir que es la mayor cobertura de una ciudad latinoamericana en saneamiento. Hablar de que esas zonas... la falta de saneamiento en esas zonas me parece que hasta, sí, hasta demagógico. A ver, surgió todo un debate en estos días sobre si era o no Casaballe, en el caso de Casaballe, una localidad olvidada, ¿no? Y escuché en un programa de radio que mencionaban las inversiones, ¿no?, que se habían hecho en este lugar en los últimos años. Bueno, las inversiones no aseguran necesariamente. La segunda plaza Líber Seregni, una plaza de integración igual a la plaza Líber Seregni, Marcos, que tú mencionabas, está en Casaballe justamente. Claro. El tema es que, evidentemente, por lo que uno ve en las recorridas con los vecinos, los resultados no aparecen a la vista, ¿no? Entonces, las inversiones yo creo que necesitan que exista un observatorio, así como existe un observatorio muy bueno de la Intendencia en cuanto a la movilidad, debería potenciarse, digamos, el observatorio que analice este tipo de inversiones, estas intervenciones en los barrios, porque todos sabemos que las inversiones no aseguran resultados positivos, y el caso de Casaballe es un ejemplo, porque ahí hace muchos años, con la construcción de los palomares, al final se terminó generando un efecto contrario. Y ahora, con las inversiones de los últimos años, evidentemente, por lo menos los vecinos de estos barrios no están viendo que esas inversiones generen resultados en su vida cotidiana, ¿no? Entonces, una propuesta que me atrevería a lanzar es decir, bueno, hay que trabajar sobre qué es lo que se está haciendo efectivamente y qué resultados se está dando. Sí, yo para responderlo primero al oyente, ¿no? ¿A cuál de ellos? Al que habló de los contenidos, no, de los programas, perdón, ¿no? Creo que están elaborando los programas, pero concuerdo con una opinión que tuvo Fito Garcés en alguna de estas tertulias, en el que decía que es claro que es un problema institucional, en el sentido de que cada 5 años estamos peleando por la intendencia y parece que nunca hay un programa, parece que el programa es lo último que se desarrolla, y eso no puede ser. Ahí hay algo que está faltando para motivar a los actores políticos a hacer un programa con un año de antelación y prepararse bien para las elecciones, ¿no? Dicho eso, yo cuando hablo de que es un acierto la apuesta que está haciendo Laura Raffo por la seguridad, hablo del contenido. Es decir, creo que electoralmente es un gran acierto, porque en esos barrios lo que más se pide es la seguridad, justamente. ¿Por qué? Porque es el primer derecho humano, es justamente no ser violentado por tus vecinos y poder vivir en paz, y viene antes que cualquier otro derecho o cualquier otra necesidad. Pero además creo que es realmente, en materia de políticas públicas, la clave para entender lo que está pasando en estos barrios. En Brasil conocemos cómo se ha intentado pacificar las favelas, por ejemplo, y se logró siempre de forma temporal. Es decir, entraban, pacificaban, empezaba a mejorar la situación, y en algún momento el Estado se iba a responder a otra emergencia en alguna otra parte, y por desgracia volvía la criminalidad, ¿no? En Uruguay tenemos que encontrar la vuelta, pero es que si no logramos realmente sacar a la delincuencia de ahí, o por lo menos disuadirla de no estar reinando en esos barrios, no va a haber trabajo, no va a haber educación. Hace poco leí un estudio muy interesante sobre cómo la permanencia en el sistema educativo de los jóvenes en los barrios carenciados de Venezuela en gran parte se debía a eso, a la seguridad o la inseguridad que las personas sienten, que los jóvenes sienten en el sistema educativo. Si cuando están en la escuela y se sienten que la escuela es un lugar seguro, a diferencia del resto del barrio donde viven,
por lo general quieren estar ahí y lo disfrutan y se mantienen ahí. Cuando sienten que es un lugar más donde se les hace bullying, donde el pibe que está en la pandilla del barrio entra y los saca a patadas o los insulta o lo que fuese, abandonan. Entonces, nada, eso. Me parece que es un acierto y que hay que apostar por ahí. A propósito de este llamado de atención que venía de algunos oyentes en cuanto a que no hay propuestas, que lo que hay es crítica, sí, parece claro que lo que Laura Raffo elige es, mientras elabora su programa, va haciendo campaña y elige pegar, ¿no? Tiene una oportunidad para pegar, para criticar las campañas sobre pegar eso también, ¿no? Donde está bien pegar, en definitiva, ¿no? Porque, digo, recién ahora, en el último año y medio, el Frente Amplio se acordó de tomar de nuevo, que el Estado entrara de nuevo en los barrios que habían permitido, porque no hacer es permitir que los grupos narcos tomaran el poder dentro de varios barrios, ¿no? Las campañas tienen los dos componentes, ¿no? Crítica y propuesta. También decir que si el tema es que un candidato va a un barrio de la periferia y le tiran piedras, es difícil criticarlo, ¿no? O sea, quiero decir, el tema no se presta para el debate tampoco. Claro. De todos modos, hay otro punto que también aparece en mensajes de oyentes y que creo que es interesante ver cómo evoluciona, y es que algunas de las críticas que está planteando Laura Raffo a la Intendencia de Montevideo serían aplicables a otras intendencias del país donde gobiernan otros partidos. Bueno, por ¿no? supuesto. A ver, yo creo que la vida, y eso me parece que es una cosa que hay que tener arriba de la mesa todo el tiempo, ¿no? La actividad política y la actividad de gobierno implica siempre defectos, carencias, cosas que no se terminan de hacer. Nunca hay un gobierno que haya sido perfecto, maravilloso y que no deje ningún agujero sin tapar. Por supuesto que en otras intendencias también ocurre lo mismo. No, pero con esto mismo, ¿no? Con esto que ayer ella señalaba, barrios abandonados. Por supuesto, barrios, por supuesto. En sin estos días, sin por inversión en ejemplo, infraestructura. Irene Moreira, la ministra designada de Vivienda, y uno de los candidatos a la intendencia en Maldonado, Rodrigo Blas, estuvieron en el barrio Kennedy y en los eucaliptos. Claro. Quiero decir, es una situación que está presente también en otros departamentos. En Montevideo tiene una gravedad, por la escala además, mucho mayor, pero evidentemente es una situación que se refleja en distintos departamentos. De todos modos, digo, si uno hace un acto de honestidad, sabe que aunque Laura Raffo gane, que es prácticamente imposible que gane el criterio, aunque va a levantar 10, 15 puntos de el actual de las cifras que están dando actualmente las encuestas. No, por favor, no me hable de las encuestas. Bueno, en algo hay que creer, dijo uno y estaba entrando a la iglesia. Yo creo que sería imposible que cambiaran muchas de las situaciones, salvo en la lucha contra la marginalidad, que es un tema del Estado. Digo, en donde la Intendencia tiene que estar presente y tiene que ser la cola de ratón, pero la cabeza de ratón en esto tiene que ser el Estado necesariamente para retomar el control. Creo que no pueden hablar de saneamiento porque jamás van a llevarle saneamiento en 5 años a esos cantegriles.